Pavlov establece las leyes neurodinámicas fundamentales que caracterizan el estado óptimo del córtex. Observó: los procesos de excitación que tienen lugar en el córtex despierto obedecen a una ley de la fuerza, según la cual todo el estímulo fuerte, o biológicamente significativo, evoca una fuerte respuesta, mientras todo estímulo débil evoca una respuesta débil. Observó que en los estados de sueño, inhibición, llamados estados físicos, la ley de la fuerza se rompe, y los estímulos débiles pueden evocar respuestas tan fuertes como los estímulos fuertes, la fase igualizante, o bien puede provocar respuestas más fuertes que los estímulos fuertes, fase paradójica. En un estado de tono cortical bajo, la relación normal entre excitación e inhibición es alterada, y la movilidad del sistema nervioso, tan necesaria para que la actividad mental prosiga su curso normal, se pierde. Estas observaciones muestran que el mantenimiento del nivel óptimo del tono cortical es esencial para el curso organizado de la actividad mental. Al contrario que el córtex, esta formación no consiste en neuronas aisladas, capaces de enviar impulsos unitarios a lo largo de sus procesos axones, y operar según la ley del todo o nada, generando descargas que conducen a la inervación de los músculos. Esta formación tiene la estructura de una red nerviosa, en la cual se intercalan los cuerpos de las células nerviosas conectadas entre sí mediante cortos procesos. La excitación se extiende sobre la red de esta estructura nerviosa conocida como la formación reticular, no como impulsos simples aislados y en desacuerdo con la ley del todo o nada, sino gradualmente, cambiando su nivel poco a poco, modulando así el estado total del sistema nervioso. Algunas fibras de esta formación suben para terminar en estructuras nerviosas superiores, tales como el tálamo, el núcleo caudado, y las estructuras del neocórtex. Estas estructuras fueron llamadas el sistema reticular ascendente. El sistema reticular ascendente juega un papel decisivo en la activación del córtex y la regulación del estado de su actividad. Otras fibras de la formación reticular ocurren en dirección opuesta. Comienzan en estructuras nerviosas superiores del neocórtex, cuerpo caudado y núcleos talámicos, y corren hacia estructuras inferiores en el mesencéfalo, hipotálamo y tallo cerebral. Estas estructuras fueron llamados sistema reticular descendente. El sistema reticular descendente subordinan estas estructuras inferiores al control de programas que aparecen en el córtex y que requieren la modificación y modulación del estado de vigilia para su ejecución. Estas dos secciones de la formación reticular constituyen así un sistema funcional dispuesto verticalmente. Un único aparato autorregulador construido sobre el principio del arco reflejo, capaz de cambiar el tono del córtex. Con la descripción de la formación reticular se descubrió la primera unidad funcional del cerebro. Un aparato que mantiene el tono cortical y el estado de vigilia y que regulan estos estados de acuerdo con las demandas que en ese momento confronta el organismo, en la región del mesencéfalo.
parte posterior del hipotálamo y estructuras subtalámicas adyacentes evocan una reacción de arousal. Es un término hipotético que describe los procesos que controlan la alerta, la vigilia y la activación. En esas mismas regiones se incrementa la excitación y agudiza la sensitividad, disminuyendo los umbrales absoluto y diferencial de sensación, ejerciendo de este modo un efecto de activación general sobre el córtex. La excitación de la formación reticular del tallo cerebral origina un esfuerzo de las reacciones motoras a los estímulos. Una lesión de estas estructuras conduce a un agudo descenso en el tono cortical, a la aparición de un estado de sueño con sincronización y, algunas veces, a un estado de coma. La formación reticular del tallo cerebral es un poderoso mecanismo para mantener el tono cortical y regular el estado funcional del cerebro, y que es un factor determinante del nivel de vigilia. La formación reticular activadora. Se considera que su acción activadora e inhibidora afecta a todas las funciones sensoriales o motoras del cuerpo por un igual, y que su función es meramente la de regular los estados del sueño y de la vigilia. La base no especifica sobre las que tienen lugar diferentes formas de actividad. El sistema reticular del cerebro tiene ciertos rasgos de diferenciación o especificidad en cuanto a sus características anatómicas y, también, en cuanto a sus fuentes y manifestaciones. El sistema reticular es una fuente primaria de activación, esto es, su organización topográfica diferencial. El sistema nervioso muestra siempre un cierto tono de actividad, y el mantenimiento de este tono es una característica esencial de toda actividad biológica. Pueden distinguirse como mínimo tres fuentes principales de esta activación. La acción de cada una de ellas se transmite a través de la formación reticular. Fuentes principales de activación. Primera fuente de ACTIVACION son los procesos metabólicos del organismo, llamado también economía interna. Los procesos metabólicos que conducen al mantenimiento del equilibrio interno del organismo están conectados con los procesos respiratorios y digestivos, con el metabolismo de azúcar y proteínas, etc. Todos ellos están regulados principalmente por el hipotálamo. La formación reticular de la médula vulvar y del mesencéfalo hipotalámica juega un importante papel en esta forma simple de activación vital. Otras formas más complejas de este tipo de activación están relacionadas con los procesos metabólicos organizados de ciertos sistemas conductuales innatos. Son ampliamente conocidas como sistemas de conducta instintiva o reflejo incondicionado, sexual y de alimentación. Para desencadenar estas formas complejas e instintivas de conducta, es necesario una activación específica. Las formas biológicamente específicas de esta activación alimenticia o sexual están bajo la responsabilidad de los núcleos superiores de la formación reticular mesencefálica, diencefálica y límbica. Una característica común de estas dos subdivisiones es que los procesos metabólicos y humorales que tienen lugar en el cuerpo son en estos casos la fuente de activación.
Segunda fuente de activation está conectada con la llegada de estímulos del mundo exterior del cuerpo y conduce a la producción de formas diferentes de activación. Manifestadas como un reflejo de orientación, el hombre vive en un mundo constantemente facilitador de información. Si una persona es privada de su constante flujo de información, cae dormida y solo puede ser reactivada por un suministro constante de información. Existen mecanismos especiales para proveer la existencia de una forma tónica de información en el cerebro y, en particular, en las estructuras de la formación reticular, usando como fuente el flujo de excitación de los órganos sensoriales. Esta tónica de activación, conectada con el funcionamiento de los órganos sensoriales, es la fuente más elemental de activación. El nexo entre el tipo de reflejo de orientación o activación y la forma de trabajo de la formación reticular y sistema límbico no es siempre idéntico. Se han descrito formas tónicas que mantiene OEs de larga duración. El término se utiliza para referirse habitualmente a respuestas fisiológicas reflejas o voluntarias de duración prolongada y generalizadas de la reacción de activación, por una parte, y formas fásicas de duración corta se utiliza para referirse a respuestas, reflejos o movimientos de aparición rápida y duración corta, y locales por otra parte. Estas formas de reacción de activación están ligadas con diferentes estructuras de la formación reticular, las formas tónicas y generalizadas con sus regiones inferiores, y las formas fásicas y locales con las regiones superiores del tallo cerebral y, en particular, con la región talámica no específica y con el sistema límbico, los núcleos no específicos del tálamo, del núcleo caudado y del hipocampo están estrechamente vinculados de manera funcional con el sistema del reflejo orientador. El reflejo orientador es el único tipo de mecanismo que puede permitir procesos de habituación, de forma que unos estímulos repentinamente presentados pierden su novedad, y la movilización especial del organismo cuando aparecen no es necesariamente de larga duración. Este es el vehículo por el cual el mecanismo de reflejo orientador está estrechamente unido a los mecanismos de la memoria, y por mediación de este vínculo entre los dos procesos, la comparación de estímulos. Una de las condiciones esenciales de este tipo de activación viene a ser posible. Muchas neuronas del hipocampo y del núcleo caudado que no tienen funciones modales específicas son de hecho responsables de esta función comparativa de estímulos, reaccionando a la aparición de estímulos nuevos y bloqueando su actividad, con el desarrollo de la habituación a estímulos repetidos. Tercera fuente de activation. Los procesos metabólicos o un flujo directo de información que evoquen un reflejo orientador no son las únicas fuentes de actividad humana. Una gran parte de la actividad humana se evoca por intenciones y planes, por proyectos y programas que se forman durante la vida consciente del hombre, que son sociales en su motivación y que se efectúan con la íntima participación, inicialmente externa, y más adelante interna del lenguaje. Cada intención formulada en el lenguaje define una cierta meta y evoca un programa de acción conducente a la consecución de esta meta. Cada vez que la meta es alcanzada, la actividad se detiene.
pero cada vez que no es alcanzada conduce a una mayor movilización de los esfuerzos. El sistema reticular activador tiene conexiones ascendentes y descendentes. Las conexiones descendentes, entre el córtex y las formaciones inferiores, son las que transmiten la influencia reguladora del córtex sobre las estructuras inferiores del tallo cerebral y que constituyen el mecanismo mediante el cual los patrones funcionales de excitación que se originan en el córtex reclutan los sistemas de la formación reticular del cerebro antiguo y reciben de ellos su carga de energía. Las estructuras descendentes de la formación reticular, tractos cortico-reticulares, han mostrado que, por intermedio de estos, la estimulación de áreas individuales del córtex puede provocar una relación de arousal generalizada, facilitar los reflejos espinales, modificar la excitabilidad de los músculos a través del sistema de fibras aferentes gamas, incrementar la excitabilidad del aparato coclear y bajar los umbrales de sensación discriminatoria. Las fibras descendentes del sistema reticular activador tienen una organización cortical bien diferenciada. Las influencias activadoras más generales sobre la formación reticular del tallo cerebral se originan primordialmente en la región frontal del córtex. Estas fibras descendentes que van desde el córtex prefrontal, frontal medio y orbital, hasta los núcleos del tálamo y tronco cerebral forman un sistema mediante el cual los niveles superiores del córtex, participando directamente en la formación de intenciones y proyectos, reclutan los sistemas inferiores de la formación reticular del tálamo y del tronco cerebral, modulando así su trabajo y haciendo posible las tareas más complejas, formas de actividad consciente. Distintamente de los pacientes con lesiones de los lóbulos frontales y con un marcado síndrome frontal, nunca exhiben características de indiferencia emocional o de euforia. En algunos casos, su tono emocional está disminuido y comienza a rayar en la indiferencia. En otros casos toma el carácter de ansiedad o angustia acompañada de marcadas reacciones autónomas. Síndrome de reacciones catastróficas o de experiencias o de hundimiento del mundo. Esta unidad se localiza en las regiones laterales del neocórtex, la superficie convexa de los hemisferios, de la que ocupa las regiones posteriores incluyendo las regiones visual, occipital, auditiva, temporal y sensorial general, parietal, estructura histológica, neuronas aisladas, que están en las partes del córtex y que a diferencia de los sistemas de la un grado unidad obedecen a la ley del todo o nada, recibiendo impulsos discretos y reenviándolos a otros grupos de neuronas. Las zonas primarias de las regiones corticales individuales que componen esta unidad también contienen células de carácter multinodal que responden a varios tipos de estímulos.
así como células que no responden a ningún tipo de estímulo modalmente específico y que evidentemente guardan las propiedades de mantenimiento del tono no específico. 4% del número total de las células presentes. Las áreas primarias o de proyección del córtex de esta 2 grados unidad funcional del cerebro forman la base para este trabajo, y están rodeadas por sistemas de zonas corticales secundarias o gnósticas, superpuestas a ellas, en las cuales la capa aferente IV cede su posición dominante a las capas 2 y 3 de células cuyo grado de especificidad modal es mucho más bajo y cuya composición incluye mucho más neuronas asociativas con axones cortos, permitiendo combinar la excitación entrante en los sistemas funcionales necesarios, y así desempeñan una función sintética. Esta estructura jerárquica es igualmente característica de todas las regiones del córtex que constituyen la 2 grados unidad funcional del cerebro, en el córtex visual, occipital. Encima del área visual primaria, 17 Brodmann, hay una estructura de áreas visuales secundarias, 18 y 19 de Brodmann, que convierten la proyección somatotópica de partes individuales de la retina en su organización funcional, mantienen su especificidad modal, visual, pero trabajan como un sistema organizador de los estímulos visuales, que llegan al área visual primaria. El córtex auditivo temporal está construido de acuerdo con el mismo principio. Sus áreas primarias de proyección están escondidas en la profundidad del córtex temporal en el giro transversal de Hirschfeld 41 de Brodmann, cuyas neuronas poseen alta especificidad modal y responden solo a las propiedades altamente diferenciadas de los estímulos acústicos. Estas partes primarias del córtex auditivo tienen una estructura topográfica precisa. Las fibras que transportan la excitación desde aquellas partes del órgano de Corti que responden a altos tonos están situadas en las partes mediales, mientras que las fibras de las partes que corresponden a tonos bajos se localizan en las porciones laterales del giro de GRSCHL. Los campos derechos de visión de ambos ojos están representados en las zonas de proyección del córtex visual únicamente en estas zonas del hemisferio izquierdo. Los campos izquierdos de visión de ambos ojos están representados en las zonas de proyección del córtex visual únicamente en estas zonas del hemisferio derecho. Los correspondientes sistemas del órgano de Corti están representados en las zonas de proyección del córtex auditivo de ambos hemisferios. Sobre los sistemas del córtex auditivo primario se superponen los del córtex auditivo secundario, situados en las partes externas de la región temporal de la superficie convexa del hemisferio, área 22 y partes del área 21 de Brodmann, y que consiste predominantemente en una capa 2 y 3 de células desarrolladas. También convierten la proyección somatotrópica de los impulsos auditivos en su organización funcional. La misma organización funcional se mantiene en el córtex sensorial general parietal, se basa en zonas primarias o de proyección, área 3 de Brodmann, cuya sustancia consiste principalmente en neuronas de la capa IV, que poseen alta especificidad modal. La estimulación de las partes medias origina sensaciones en los miembros superiores de la zona contralateral.
y la estimulación de puntos de la parte inferior de esta zona produce sensaciones correspondientes en las áreas contralaterales de la cara, labios y lengua. Encima de estas zonas primarias del córtex sensorial general parietal se superponen las secundarias, áreas 1, 3 y 5 y parte de la 40 de Brodmann. Estas zonas consisten principalmente en neuronas asociativas de las capas 2 y 3, y su estimulación conduce a la aparición de formas más complejas de sensación cutánea y kinestésicas. Las principales zonas modalmente específicas del 2 grado sistema del cerebro están construidas de acuerdo con un principio único de organización jerárquica, Campbell. Principio único de organización jerárquica, Campbell. Cada una de estas zonas debe ser considerada como el aparato cortical central de un analizador modalmente específico. La actividad gnóstica humana nunca ocurre con respecto a una sola modalidad aislada: visión, audición, tacto. La percepción y la representación de cualquier objeto es un proceso complejo. El resultado de una actividad polimodal, cuyo carácter es extenso en principio, y más tarde concentrado y condensado, debe basarse en el trabajo combinado de un sistema completo de zonas corticales. Las zonas terciarias de este 2 grado sistema cerebral o zonas de solapamiento de los extremos corticales de los distintos analizadores permiten a grupos de diversos analizadores trabajar concertadamente. Estas zonas se sitúan en los límites del córtex occipital, temporal y postcentral. La mayor parte de ellas están formadas por la región parietal inferior, ocupando aproximadamente un cuarto de la masa total del sistema. Las zonas terciarias, o el centro asociativo posterior, son estructuras específicamente humanas. Consisten casi exclusivamente de células de las capas asociativas 2 y 3 del córtex y están relacionadas casi por completo con la función de integración de la excitación que llega a través de los diferentes analizadores. Estas estructuras terciarias de las zonas posteriores del córtex incluyen las áreas 5, 7, 39 y 40, las zonas superior e inferior de la región parietal, área 21 de la región temporal, y áreas 37 y 39 de la región temporo-occipital. El trabajo de las zonas terciarias de las regiones corticales posteriores es esencial, no solo para la integración adecuada de la información que llega al hombre a través de su sistema visual, sino también para la transición de las síntesis directas visualmente representadas al nivel de los procesos simbólicos u operaciones con significados verbales, con estructuras gramaticales y lógicas complejas, con sistemas de números y relaciones abstractas. Es a causa de esto que las zonas terciarias de la región cortical posterior juegan un papel esencial en la conversión de la percepción concreta en pensamiento abstracto, el cual siempre actúa en forma de esquemas internos, y para la memorización de la experiencia organizada, o en otras palabras, no solo para la percepción y codificación de la información, sino también para su almacenaje. Este es un sistema para la recepción, codificación y almacenaje de información. La organización de las estructuras que forman este sistema es jerárquica, pues están subdivididas en áreas primarias de proyección, que reciben la información correspondiente y la analizan en sus componentes elementales.
áreas secundarias de proyección, asociación, responsables del codificado, síntesis de estos elementos y de la conversión de las proyecciones somatotópicas en organización funcional. Áreas terciarias o zonas de solapamiento, responsables del trabajo concertado de los distintos analizadores y de la producción de esquemas supramodales simbólicos. Base para las formas complejas de la actividad gnóstica. Se distinguen tres leyes básicas que gobiernan la estructura de trabajo de las regiones corticales individuales que componen el 2 grados sistema cerebral, función del 3 grados bloque funcional, programar, regular y verificar la actividad. El hombre no reacciona pasivamente a la información que recibe, sino que crea intenciones, forma planes y programas de sus acciones. Inspecciona su ejecución y regula su conducta para que esté de acuerdo con estos planes y programas. Finalmente, verifica su actividad consciente, comparando los efectos de sus acciones con las interacciones originales, corrigiendo cualquier error que haya cometido. Las estructuras de la 3 grados unidad funcional están localizadas en las regiones anteriores de los hemisferios, antepuestas al giro precentral. El canal de salida para esta unidad es el córtex motor, área 4 de Brodmann, cuya capa V contiene las células piramidales gigantes de Veitch, cuyas fibras van hacia los núcleos motores espinales y de aquí a los músculos, formando las partes de la gran vía piramidal. El córtex motor proyectivo no puede trabajar aislado. Todos los movimientos de una persona requieren en mayor o menor grado un fondo tónico, proporcionado por los ganglios motores basales y las fibras del sistema extrapiramidal, la composición motora de los impulsos que envía a la periferia debe estar bien preparada e incorporada dentro de ciertos programas. Esta preparación de los impulsos motores no puede ser llevada a cabo por las células piramidales propiamente. Debe llevarse a cabo en las estructuras del giro precentral y también en las estructuras de las áreas secundarias del córtex motor superpuestas que preparan los programas motores, y entonces las transmiten a las células piramidales gigantes. El giro precentral es solo un área de proyección, un aparato efector del córtex. Las zonas secundarias y terciarias superpuestas juegan un papel decisivo en la preparación de los impulsos motores. Diferencias entre el 2 grados y 3 grados sistema eferente y aferente. En el 2 grados sistema aferente del cerebro los procesos van desde las zonas primarias a las secundarias y terciarias. En el 3 grados sistema eferente los procesos transcurren en dirección descendente comenzando en los niveles superiores de las zonas secundaria y terciaria, donde los programas y planes motores se forman, y pasando después a las estructuras del área motora primaria, que envía los impulsos motores ya preparados en la periferia. La 2 grados característica que distingue el trabajo de la 3 grados unidad eferente del córtex del de la 2 grados unidad aferente es que la unidad no contiene en sí mismo un número de diferentes zonas modalmente específicas que representan analizadores individuales, sino que consiste enteramente en sistemas de tipo motor eferente, y está bajo la constante influencia de estructuras de la unidad aferente. El papel de la zona secundaria principal de la 3 grados unidad es ejercido por las áreas premotoras de la región frontal.
La parte más importante de esta 3 grados unidad funcional del cerebro, son los lóbulos frontales, divisiones prefrontales del cerebro. No poseen células piramidales y son conocidas como córtex frontal granular. Son estas porciones del cerebro, pertenecientes a las zonas terciarias del córtex, las que ejercen un papel decisivo en la formación de intenciones y programas y en la regulación y verificación de las formas más complejas de conducta humana. Una característica distinta de la región prefrontal del cerebro es que tiene un sistema muy rico de conexiones tanto con los niveles inferiores del cerebro, los núcleos mediales y ventrales y el pulvinar del tálamo y con otras estructuras. Estas conexiones tienen carácter de ida y vuelta, y las divisiones prefrontales de las estructuras corticales que ellas forman están en una posición particularmente favorable para la recepción y síntesis del complejo sistema de impulsos aferentes que llegan de todas partes del cerebro y para la organización de impulsos eferentes. El córtex prefrontal juega un papel esencial en la regulación del estado de actividad, cambiándolo según las complejas intervenciones y planes del hombre formulados con la ayuda del lenguaje. Esta es una de las formas más importantes en las que las regiones prefrontales del cerebro participan en la organización de la conducta humana. Las regiones prefrontales del córtex no maduras hasta que el niño alcanza de 4 a 7 años de edad. Pavlov. Los lóbulos frontales ejercen un papel esencial en la síntesis de los movimientos encaminados a un fin. Bekhterev. Los lóbulos frontales ejercen un papel importante en la fijación externa correcta de impresiones y la elección de movimientos encaminados a un fin de acuerdo con tal fijación, realizando de este modo una actividad psicorreguladora. Anokin. Los lóbulos frontales juegan un papel esencial en la síntesis de información del entorno, proporcionando de este modo la aferentización preliminar disparadora de la conducta.